hemos visto... Comencé a grabar recién. Sí. En clases hasta ahora hemos visto diagramas de cuerpo libre, inventario de fuerzas, el diagrama de interacciones, y hoy vamos a ver un ejemplo en donde vamos a utilizar esos pasos y vamos a cerrar el ejercicio con la última parte, que sería descomponer las fuerzas, y después de descomponer las fuerzas uno escribe las ecuaciones y resuelve el sistema de ecuaciones. Ya, así que voy a ir con eso. Mientras tanto, vamos a esperar que lleguen un par de compañeros y compañeras más. Hay poquitos aún conectados, así que les voy a pedir que mientras yo conecto y preparo la tablet para poder resolver el problema, ustedes vayan a lavarse la carita, a tomarse un cafecito, a un té, escriban a sus compañeros para que se conecten a la clase. Esta es la última semana, esta y la próxima clase son las últimas semanas de clase en sí. Ya el miércoles es el control 5, después viene el control 6 recuperativo, que va a ser sobre las mismas materias evaluadas en los otros controles, y después de eso viene el global. Así que esta es la última semana de clases, así como tal. Las próximas sesiones van a ser para responder consultas o tomar evaluaciones. Vamos a entrar a la reunión. El ID de esta reunión, déjame verlo. Lo tengo acá. Este es de miércoles 975 6349 29 Profe, 49. hola. Hola, hola. Consulta, mire, ahí estoy viendo un certamen global. Ese usted no lo puede compartir, ¿cierto? ¿O no está permitido? Ya lo compartí. Está visible. Ah, Está está visible. visible. Sí, Ah, estaba bueno. hablando de que usted me había escrito, pero no se había conectado todavía. Ah, ya. Así que ahí habilité un certamen global para que puedan ver cómo fue el certamen global de años anteriores. La materia que se revisa es la materia más relevante de cada uno de todos los módulos. Lo podemos ver rápidamente, así como echarle una miradita. Ya vamos a guardar ahí. Ahí hay una pregunta sobre vectores. Ya. Entre hoy y mañana les voy a pedir que revisen el material y traten de hacer un ejercicio de vectores, por si acaso, porque ha pasado tiempo desde que vimos la materia de vectores, harto tiempo, y como es poquita, a lo mejor tampoco la ejercitamos mucho. Materia de fuerzas, materia de rapidez de cambio, materia de movimiento, materia de mediciones, más materia de mediciones. Ahí tienen un ejemplo de lo que es un certamen global. Ya. Vamos ahora entonces con el procedimiento para resolver un problema completo.
Lo primero que tenemos nosotros es que hemos desarrollado un procedimiento para resolver los problemas de fuerzas en los cuales tenemos que tener presentes las leyes de Newton. Voy a resolver un problema, ¿ya? Que va a ser con un plano inclinado en un ángulo de 60 grados, sobre la cual se encuentra en reposo una caja A, y sobre la caja A hay una caja B. Ya, en este caso lo estoy planteando en reposo, pero recuerden que si está en reposo o con velocidad constante, en cualquiera de los dos casos da lo mismo, porque lo que buscamos nosotros es que haya aceleración cero. Cuando hay aceleración cero, tenemos condición de equilibrio. Y cuando hay condición de equilibrio, podemos resolver nuestro problema sumando las fuerzas igual a cero. ¿Ya? La suma de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Tenemos en este momento 30 estudiantes, ya es un buen número. ¿Están todos para comenzar con el ejercicio o hay alguien que todavía esté preparándose el cafecito? Ya. Bueno, entonces, el primer paso de nuestra estrategia de resolución de problemas es el diagrama de interacciones. Ya. Voy a hacer aquí un zoom para trabajar nuestro diagrama de interacciones de acuerdo a la imagen que tenemos. Entonces, en este momento yo tengo dos cuerpos de interés. Lo primero que debo definir es cuáles son mis objetos o cuerpos de interés. En este caso, yo quiero estudiar a la caja A y a la caja B. Por cierto, vamos a dar la masa como información. La masa de A va a ser de 10 kilogramos y la masa de B será de 5 kilogramos. Ya. Yo quiero estudiar A y B. A y B están en un sistema en el cual hay una interacción con el plano y con el planeta Tierra. Así se llama nuestro planeta. Sabemos que A está en contacto con el plano y B está en contacto con A, pero no con el plano. A es atraído gravitacionalmente por la Tierra y B también es atraído gravitacionalmente por la Tierra. No hay más objetos interactuando con nuestros objetos de interés, por lo tanto esas son todas las interacciones presentes. 2 interacciones para A y 3 interacciones para B. El segundo paso de nuestra estrategia es los inventarios de fuerzas. En donde vamos a reconocer que por cada interacción que llega a un objeto, hay una fuerza actuando sobre ese objeto. Voy a comenzar con el inventario de fuerzas de B, que es el que recibe menos interacciones, y luego el inventario de fuerzas de A, que es el que recibe más interacciones. Y aquí vamos a usar una notación particular que tiene el curso que nos ayuda a reconocer a los profesores que ustedes, los estudiantes, manejan toda la información respecto de la fuerza que están escribiendo. Entonces, primero voy a anotar la fuerza que tiene naturaleza de contacto que ejerce A sobre B. Aquí vamos a anotar todas las fuerzas que se ejercen sobre B en el inventario de B.
también está el peso que tiene naturaleza gravitacional que ejerce la Tierra sobre B. Y esas son las dos fuerzas que se aplican sobre B, que las saco a partir de las dos interacciones que llegan hacia B. Ahora voy a hacer el inventario de fuerzas de A, que tiene 3 fuerzas. La primera interacción ahí es la fuerza de contacto que ejerce B sobre A. La segunda será la fuerza también de contacto que ejerce el plano sobre A. Y finalmente el peso de naturaleza gravitacional que ejerce la Tierra sobre A. Y esas serían las 3 fuerzas que vienen a partir de las 3 interacciones que llegan a A. Vamos a destacar aquí, le voy a poner aquí una estrellita a esa fuerza y una estrellita a esta otra fuerza de acá, porque puedo notar que una es una fuerza de contacto que hace A sobre B y la otra es una fuerza de contacto que hace B sobre A. Por lo tanto, debo tener muy presente que esas dos fuerzas son un par acción-reacción, porque son de la misma naturaleza y está aplicada de un cuerpo a otro y en la otra de el otro cuerpo al uno. Entonces, como son de ida y vuelta, eso representa un par acción-reacción. Una vez hechos estos inventarios de fuerzas, voy a pasar a la parte de los diagramas de cuerpo libre, el paso 3. Diagramas de cuerpo libre. Como se llaman de cuerpo libre, es un diagrama para cada cuerpo por sí solo, libre. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre lo vamos a anotar como DCL. El primero que voy a hacer es el del cuerpo que tiene menos fuerza sobre él, el B. Entonces primero voy a hacer el DCL de B. De las dos fuerzas, siempre la más fácil de escribir es el peso, porque el peso siempre va para abajo. ¿Ya? La más fácil de dibujar. Entonces, este es el peso que ejerce la Tierra sobre B, de naturaleza gravitacional. Pregunta para la clase. Respondan a través del chat o a través de audio. ¿Hacia dónde va la segunda fuerza, la fuerza de contacto que aplica A sobre B? Díganme, jóvenes, ¿hacia dónde creen ustedes que va esa fuerza? A través del chat, Tania propone que puede ser perpendicular al plano. Miguel dice perpendicular, pero no me dice a qué. Camila Ortiz dice diagonal hacia abajo y a la izquierda. Solo tengo 3 opciones. ¿Quién más se la juega por proponer algo? Ya, ahora les voy a pedir. Pablo dice que hacia arriba. Miguel dice hacia abajo al final del punto. Ya, ahora les voy a pedir a las personas que están atreviéndose a proponer que justifiquen por qué creen que va en la dirección que están indicando. ¿Por qué iría hacia donde ustedes creen que va? Vale decir que casi todos dijeron cosas distintas. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza de contacto que hace A sobre B?
¿Hacia dónde va la fuerza de contacto que hace A sobre B? Perdón. Principalmente, profe, Está hablando por teléfono, profe. Sí, dígame. Ahora sí. va siempre, el peso va siempre en dirección a la gravedad. Sin embargo, como está ese objeto, esa recta, por decirlo así, se asemeja y se acomoda más a lo que se direcciona más hacia a la gravedad. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera que me enredé. La misma fuerza va en dirección cercana a la gravedad. Sin embargo, como está esa recta diagonal, se ¿Cuál recta acomoda diagonal? los 60 grados. Ya, el plano. Se acomoda de acuerdo a la fuerza de contacto que tiene la misma recta con la caja A y la caja B. Ya. Y por lo tanto, ¿iría en qué dirección? Hacia abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Ya. Tania, usted dice que va perpendicular al plano. ¿Por qué dice usted que esto iría perpendicular al plano? Eh, o sea, ya no sé si es que va perpendicular al plano, porque pensé en que si el bloque está en reposo, entonces debería ir hacia arriba, no perpendicular. Ya. Ok. Bueno, entonces cambio de opinión. Sí. Sí, un cambio. Ok, muy bien, Tania. Y de hecho, muy buen cambio de opinión. Efectivamente, nosotros tenemos que el bloque B está en reposo. Si está en reposo, tiene aceleración cero. Y existe una sola manera en que el cuerpo B tenga aceleración cero. ¿Qué necesito yo para que el cuerpo B tenga aceleración cero? ¿Qué tiene que pasar con la suma de todas las fuerzas? La suma de todas las fuerzas es igual a cero. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde va la segunda fuerza para que la suma de todas las fuerzas de cero? En contra. Contra. Perfecto. Entonces vamos a dibujar a la fuerza de contacto que aplicada sobre B en dirección contraria al peso para poder cumplir la segunda ley de Newton. ¿Ya? La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y si tengo aceleración cero, esto tiene que sumar cero. Entonces, esa sería la fuerza de contacto que ejerce el cuerpo A sobre el cuerpo B. Y ahí tenemos las dos fuerzas del diagrama de cuerpo libre de B. Con eso ahora me puedo hacer el diagrama de cuerpo libre de A. A tiene el doble de masa que B, así que voy a dibujar un poquito más abajo el punto porque este va a ser más grande el diagrama. Va a tener un peso que va a ser el doble del peso de B, porque tiene el doble de masa. Y esto va a ser el peso de naturaleza gravitacional que ejerce la Tierra sobre A. Entonces, tenemos una fuerza. Otra fuerza es la fuerza de contacto que ejerce B sobre A. ¿Hacia dónde va la fuerza de contacto que ejerce B sobre A? ¿Jóvenes? Va hacia abajo, ¿Por qué? porque ambos pasan en la misma dirección gravitacional. ¿Pero por qué?
Voy a hacer preguntas a los no participantes. Vamos a elegir acá. A ver. Karina Gaete. Cuéntame, Karina. ¿Hacia dónde va la fuerza de contacto que hace B sobre A y por qué? Creo yo que va hacia abajo porque como es un par reacción, el de B va hacia arriba, entonces tendría que ir para abajo. Ok. Muy bien, Karina. Ya, Tania también lo comenta a través del chat. Son un par acción-reacción. Entonces, como destaqué con una estrellita que la fuerza de contacto que hace A sobre B y la B sobre A son un par acción-reacción, si la fuerza de contacto de A sobre B va hacia arriba, la de B sobre A va hacia abajo. Y lo voy a dibujar aquí, con mucho cuidadito, hacia abajo, al ladito de la gravedad. Yo voy a agrandar un poco el punto para que se vea mejor. Y me queda una última fuerza, que es la fuerza de contacto que hace el plano sobre A. ¿Hacia dónde va la fuerza de contacto que hace el plano sobre A? Comenten a través del chat. Por favor. ¿Hacia dónde va la fuerza de contacto que hace B sobre A? En diagonal. Diagonal, dice Sebastián. No, vale que no. A ver, vamos a lo mejor. A través del chat, Tania y Camila coinciden en que debería ir hacia arriba. Venus Muñoz. O Venus. Sí. ¿Hacia dónde cree usted que va la fuerza? La que ejerce el plano. Sí, la que ejerce el plano sobre el bloque A. Yo creo que debe ir hacia arriba. Uy, ¿Por qué? porque porque o sea, A está ejerciendo la fuerza hacia abajo. ¿Ya? ¿Cómo eso? O sea, es que lo razono como igual que con lo que pasó con B y A. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con B? Que como que A está ejerciendo fuerza de contacto hacia B, hacia arriba, y B hacia abajo. Entonces con el plano sería lo mismo, entonces iría hacia arriba. ¿Ya? Está bien, pero la justificación más adecuada es la justificación que pone Tania a través del chat, que dice hacia arriba para que se mantenga en reposo. Es la misma justificación que ocurrió en el diagrama de cuerpo libre de B. ¿Ya? En B pusimos la fuerza hacia arriba porque las fuerzas tienen que sumar 0 porque la cajita está en reposo. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo. Como la cajita está en reposo, el sistema tiene que sumar 0. Entonces, tiene que ser una flecha bien grande hacia arriba que anule a las dos que van hacia abajo. Y esta va a ser la fuerza de contacto que ejerce el plano sobre A. Y ahí tenemos las tres fuerzas. Ahora, hasta aquí es todo bastante conceptual. El paso 1 me ayuda para hacer el paso 2. El paso 2 me ayuda perfecto para hacer el paso 3. Hago las flechitas considerando la segunda ley de Newton. Para que el sistema sume 0 tienen que anularse todas las fuerzas. Considero también la tercera ley de Newton, que dice que el sistema está con un par acción-reacción entre medio de los dos diagramas. Entonces, si puse una fuerza en uno, en el otro aparece en la dirección contraria con la misma magnitud. Y ahora vamos al cuarto paso. El cuarto paso no es fácil, ¿ya? Es un poquito más difícil. Vamos a elegir ejes cartesianos, pero los ejes cartesianos no se van a elegir en cualquier dirección. Vamos a tener un criterio para elegir la dirección de nuestros ejes cartesianos. Y el criterio que vamos a elegir, cuando tengo sistemas en reposo, es que hasta ahora nosotros no hemos hablado
de roce ni de normal. Pero esas dos fuerzas, la fuerza de roce y la fuerza normal, son fuerzas importantes en el desarrollo de un problema de estática. Y van a aparecer ahora, cuando yo descomponga las fuerzas que tengo puestas ahí. Y voy a descomponer en ejes cartesianos que van a ir en la dirección del roce y en la dirección de la normal. Eso es equivalente a decir que vamos a dibujar un eje cartesiano paralelo al plano, a la superficie en la que están apoyados, y otro perpendicular al plano o superficie en la que están apoyados. Y vamos a descomponer todos los vectores en esos ejes cartesianos. Entonces, nuestro eje X va a aparecer inclinado en 60 grados y el eje Y perpendicular al eje X en ambos diagramas de cuerpo libre. Y con esto vamos a construir algo que se llama el diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos, que va a ser sobre los ejes. Entonces voy a dibujar ahora a la derecha un espacio con los ejes cartesianos listos para dibujar sobre ellos, y todas las fuerzas se van a dibujar sobre los ejes. En el caso de las fuerzas de contacto que hacen las superficies sobre los objetos, se van a descomponer en normal y roce. Las otras fuerzas se van a descomponer utilizando la materia de vectores, que es descomposición de vectores. Nosotros sabemos que el eje X tiene ahí 60 grados. ¿Ya? Y si el eje X tiene 60 grados, entonces, como acá se forman 90, necesariamente aquí arriba tiene que haber 30, para que el triángulo sume los 180 grados que hay dentro de un triángulo. Ya. ¿Se entiende cómo encontré el ángulo de 30 grados? ¿O alguien no entiende por qué puse ahí que el ángulo era de 30 grados? Si alguien no entiende, avise inmediatamente. Ya. Ahora voy a cambiar de color y voy a empezar. Ah, ya, Javier y Dania no entendieron. Bueno, un triángulo al interior de él siempre suma 180 grados. Como suman 180 grados y tengo un ángulo recto que tiene 90, necesariamente los otros dos tienen que sumar los otros 90 para completar los 180. Entonces, si tengo ahí 60 grados, acá necesariamente tiene que haber 30. Y eso es lo que pasó acá. Porque ahí formo un triángulo rectángulo. Ahora, el triángulo rectángulo no está. Uno lo dibuja. Uno completa un triángulo ahí para poder encontrar los ángulos. Entonces, acá viene una parte en la que los chicos, yo voy a ser súper sincero. Para esta tercera prueba, no basta con asistir a clases. En esta tercera prueba, ustedes deben dedicar tiempo de estudio fuera de clase. Yo sé que para los arquitectos es difícil estudiar fuera de clase, pero acá es estrictamente necesario hacerlo. Este curso considera, por los créditos que tiene, ustedes debieran estudiar semanalmente al menos 4 horas, aparte del taller, aparte de las clases, y esta vez es estrictamente necesario que lo hagan. Al menos 4 horas de estudio esta semana, al menos 4 horas de estudio la próxima semana, fuera de clases, haciendo ejercicios. Ejercicios de vectores y ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque deben desarrollar habilidades para encontrar ángulos, deben desarrollar las habilidades de descomposición de vectores y deben desarrollar habilidades de resolución de sistemas de ecuaciones. Y eso no se va a desarrollar a menos que ustedes ejerciten y hagan varios ejercicios, y por eso en aula hay harto por material para poder ejercitar. Entonces, con ese ángulo de 30 grados que encontré,
voy ahora a formar otros triángulos rectángulos, que son entre los vectores y las direcciones de los ejes cartesianos, para descomponer los vectores en los ejes cartesianos. Entonces, el ángulo de 30 grados, voy a partir con el más chiquitito, está ahí, y por estar opuesto por el vértice, se repite acá. Ahora, la fuerza que va para arriba es la fuerza de contacto que hace A sobre B. Esa fuerza la voy a descomponer rápidamente en dos vectores, uno que va en el eje X y otro que va en el eje Y, y ellos juntos, si los sumo vectorialmente mediante el método del paralelogramo, me dan como resultado el vector que ya tengo dibujado en negro. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, listo para los cálculos, van a aparecer sus descomposiciones. A la que es perpendicular a la superficie, la voy a llamar normal. Y esta va a ser la normal que aplica A sobre B. Y a la otra la voy a llamar fricción. Y lo voy a poner con una F minúscula. Y esa va a ser la fricción de A sobre B. Si quieren, también la pueden llamar roce. Y el peso no se descompone ni en normal ni roce. Cuando demos un plano inclinado, sí, vamos a dar el ángulo. Ya puede ser el de arriba o el de abajo. Lo más común es que demos el de abajo. Y bueno, el peso se va a descomponer también en dos fuerzas, que al sumarlas mediante el método del paralelogramo van a dar como resultado el peso. Y acá me va a quedar las componentes del peso, una en el eje X y otra en el eje Y. Como tengo acá el ángulo de 30 grados, la componente que va en el eje X es parte de un triángulo rectángulo en la que el vector se porta como hipotenusa. Y ahí estarían los 90 grados. Ahí, donde estoy dibujando la flechita, estarían los 90 grados. Como el vector que va en el eje X, que es el que baja por el plano, está adyacente al ángulo de 30 grados, yo puedo decir que el cateto adyacente partido por la hipotenusa, que es el vector peso, es el coseno de 30 grados. Y si despejo entonces el cateto adyacente, me va a quedar que esto es igual al peso que ejerce la tierra sobre B, multiplicado por el coseno de 30 grados. Y análogamente, el otro vector va a ser igual al peso multiplicado por el seno de 30 grados. Eso es básicamente, voy a hacer un zoom acá en este triangulito, ¿ya? Porque ahí tengo la componente X, perdón, se salió. Ahí tengo la componente X, ahí tengo la componente Y en 90 grados, para abajo va el peso, que queda como hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, como ahí hay 30 grados, X está adyacente al ángulo de 30. Entonces, X partido por P es igual al coseno de 30. Por lo tanto, X es igual a P multiplicado por el coseno de 30 grados. Y por otro lado, Y partido por P es igual al seno de 30. Entonces, Y es igual a P por el seno de 30 grados. Y así nos queda nuestro diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos,
con todos los vectores sobre los ejes cartesianos. Ese era el diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos de B. Ahora vamos con el diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos de A. Yo tengo que el vector que va para arriba también se va a descomponer en una normal y un roce. Esta va a ser la normal que hace el plano sobre A. Y para acá va a salir el roce o fricción. La fricción que hace el plano sobre A. El vector que forma un par acción-reacción con la fuerza de contacto que hace A sobre B, que es la fuerza de contacto de B sobre A, se va a descomponer, igual que el otro, en dos fuerzas, una que va para acá y otra que va para abajo del plano. Como yo tengo que este vector forma un par acción-reacción con ese vector que en el otro iba para arriba, y ese que iba para arriba se descompuso en una normal y en una fricción en el diagrama de cuerpo libre de B, acá nos van a aparecer las reacciones de esas componentes. Es decir, va a aparecer una fricción B sobre A y va a aparecer una normal B sobre A. ¿Qué van a ser las reacciones de las componentes que aparecen en el otro diagrama? ¿Ya? Dado de que la fuerza que descompuse formaba un par acción-reacción con la fuerza de este otro diagrama, sus componentes aparecen con reacciones en el otro diagrama. Y el peso sería la fuerza que me queda, que se va a descomponer igual que el otro peso, solo que este tiene vectores más grandes. Entonces acá me va a quedar el peso de A, este de acá era el peso de B, por el seno de 30 grados, y por acá va a aparecer otro vector, que va a ser el peso de A por el coseno de 30 grados. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos de A. Entonces, este sería nuestro cuarto paso, descomponer. Ahora que descompuse los vectores y tengo todos los vectores sobre los ejes cartesianos, vamos a ir con la última parte, que es escribir las ecuaciones. La primera ecuación va a salir del eje X del diagrama de cuerpo libre de B. En donde aquí yo voy a anotar ahora solo magnitudes. Consuelo pregunta a través del chat, ¿los tamaños de las flechas influyen? Sí, ustedes deben hacer el esfuerzo de dibujar sus flechas proporcionalmente. Fuerzas más grandes tienen vectores más grandes, fuerzas más pequeñas tienen vectores más pequeños. ¿Ya? No tiene que ser perfecto, pero tiene que demostrar cuando unas fuerzas son más grandes que otras. O cuando son iguales. Entonces aquí yo traté de dibujar, no me salió del todo perfecto, pero el tamaño de ese vector, por ejemplo, es aproximadamente similar al tamaño del que aparece para el otro lado, porque son para acción-reacción. Eso tengo que tener cuidado. Ya, vamos entonces. La primera ecuación va a salir del eje X. Ahí. Tengo que para abajo va el peso por el coseno de 30, para arriba va la fricción que hace A sobre B. Entonces, aquí voy a anotar que la magnitud de la fricción que hace A sobre B menos la magnitud del peso de B por el coseno de 30 grados tienen que ser igual a 0 porque tienen que anularse.
¿Se entiende eso? ¿O alguien no entendió esa ecuación? Ya, a ver. Voy a salir un segundito que acaba de llegar un correo. Vuelvo en un minutito. Mientras tanto, voy a dejar esto ahí mostrándose para que lo revisen con cuidado. Tratando de pillar el ejercicio. Ya, jóvenes, se ha vuelto. Entonces, ya, Miguel dice que no entiendo esta parte. Explícame, Miguel, por favor, en dónde empezó a confundirse. O cualquiera de ustedes, cualquiera que no haya entendido. Por favor, cuéntame dónde comienza la confusión. Antes de que siga avanzando, porque ahora me voy a meter en las ecuaciones y a resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, antes de que siga avanzando, por favor, díganme dónde empiezan a confundirse. En el momento que planteo la ecuación, en la descomposición, ¿dónde está el tope? Profe, Uh-huh. a ver, en lo último se confundió, sí, más que nada yo igual. Más que nada en cómo descompuso, en cómo descomponer los vectores. En eso como que ya empecé a fallar. Ya. A ver, los vectores que vienen a partir de un contacto con una superficie, como es la fuerza de contacto que hace A sobre B, o la fuerza de contacto que hace el plano sobre A, o también la fuerza de contacto que hace A sobre B, B sobre A, se van a descomponer en una normal y un roce. ¿Ya? Ya. Esas son sencillas. ¿Ya? Entonces, todo donde parece normal y fricción, o normal y roce, es a partir de las fuerzas de contacto entre superficies y el objeto que estoy estudiando. Entonces, Sí. desde el punto de vista de B, A es una superficie. Desde el punto de vista de A, B es otra superficie y el plano es otra superficie. Entonces, van a tener fuerzas de contacto que se van a separar en normal y roce. Sí. Ya. Ahora, el peso, en este caso, o también va a pasar con las tensiones, en caso de que haya cuerdas y cosas por el estilo, no genera ni normal ni roce, porque no es una fuerza de contacto, entonces ahí no hay normal, tampoco hay roce, hay una atracción a distancia, una atracción gravitacional. Se va a descomponer respecto del ángulo de 60 grados o 30 grados. ¿Ya? Da lo mismo, como en un triángulo rectángulo, un lado vale 60 y el otro vale 30, ustedes pueden trabajar con el ángulo de 30 o con el ángulo de 60 y da lo mismo. Si trabajan con el ángulo de 60, donde dice seno va a decir coseno. ¿Ya? Sí. Eso es lo que va a cambiar. Yo en este caso, como encontré rápidamente el ángulo de 30, preferí quedarme con el ángulo de 30. Ya, para trabajar con él. Ahora, el ángulo de 60 va para el otro lado y si trabajan con el ángulo de 60, cambian los catetos adyacentes y los catetos opuestos. Entonces, ahí en materia de descomposición de vectores, para cada uno de los vectores de peso hice lo siguiente. El vector de peso va para abajo.
tengo que descomponerlo en un eje X y en un eje Y. Sí, Entonces tiro una línea paralela al eje X, una línea paralela al eje Y, y aquí formo dos triángulos rectángulos. En uno va a quedar el ángulo de 30 grados, en otro va a quedar el ángulo de 60 grados. Pueden trabajar con el que ustedes quieran. ¿Ya? Lo importante es que el vector quede como hipotenusa de un triángulo rectángulo y las direcciones de los ejes queden como catetos. Y eso se cumple con cualquiera de los dos. ya. El cateto que va en el eje X queda adyacente al ángulo de 30 grados y el cateto que va en el eje Y queda opuesto al ángulo de 30 grados. Sí, po. ¿Ya? Y con eso planteo entonces que las componentes X partido por el peso que es la hipotenusa es el seno de 30, no, es el coseno de 30 Coseno de grados 30 porque queda grados. adyacente al ángulo de 30 grados. Exacto. Entonces X es igual al peso por el coseno de 30 grados. Y ahí digo entonces, este vector que va para acá, y lo anoto ahí, es el peso por el coseno de 30 grados. Sí, po. ¿Ya? Y lo mismo para el otro, pero el otro es el cateto opuesto, así que va con seno en vez de con coseno. Entonces el que va para abajo termina siendo el seno de 30 grados. Sí, po. Y en el diagrama entonces de cuerpo libre listo para los cálculos, lo que voy a hacer es que tengo que descomponer todos los vectores. Algunos en normal, otros en roce, algunos con seno del ángulo, otros con coseno del ángulo. Si tienen la suerte de que hay alguna fuerza que justo vaya en un eje, queda sobre el eje, no es necesario descomponerla. En este caso no nos pasó y hubo que descomponerlas todas. Sí, po. Ahora, cuando yo lo pongo en ejes cartesianos, es como decir que cada uno de estos tiene I tongo y J tongo. Y para que la suma de fuerzas de cero, tienen que anularse todos los I tongo y tienen que anularse todos los J tongo. Entonces, para cada diagrama de cuerpo libre, parto aquí con el B, estoy diciendo que el vector que va para un lado tiene que anularse con el vector que va para el otro. Entonces ahí pongo la fuerza que aplica A sobre B, que es esta que va ahí para arriba, tiene que anularse con la componente del peso, coseno de 30, que va para abajo. Entonces, Sí. 1 menos la magnitud de uno menos la magnitud del otro tiene que ser igual a 0. Así me aseguro Ya. que en ese eje no existe aceleración. Y en el otro eje tampoco existe aceleración. Entonces, acá, como el sistema está en reposo, todas las ecuaciones nos van a quedar igual a 0. Sí, po. ¿Ya? Entonces, para el otro eje, en donde aparece la normal, que hace A sobre B para arriba, y el peso, que hace, que tiene la componente seno de 30, va para abajo, también tienen que anularse. Entonces, la normal, que ejerce A sobre B, menos el peso de B por el seno de 30, también debe ser igual a 0. Por lo tanto, por cada eje cartesiano de cada diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos, me va a salir una ecuación. En el otro, me va a quedar, en el eje X, me va a quedar que la fricción que ejerce el plano sobre A para un lado, menos las que van para el otro, que es la fricción que hace B sobre A, y menos la componente P coseno de 30, este es el peso de A, tiene que ser igual a 0, porque se tiene que anular. Y ahora el Se eje tiene que que va para arriba, Pero tiene entonces, profe, eso se tiene que anular entre los tres. entre los tres, claro. Churra, ya. Ahí sí comprendí más. Ya. Y en el otro, el que va para arriba, que es la normal, que ejerce el plano sobre A, menos la normal, que ejerce B sobre A, y menos la componente del peso de A por el seno de 30, también tiene que ser igual a 0. Mm.
Eric Sí, pregunta a sí. través del chat, ¿cómo sería la descomposición cuando hay una tensión en el ejercicio? Cuando hay una tensión, la fuerza apunta en la misma dirección que la cuerda. Entonces uno toma el ángulo de la cuerda y la descompone. Igual como descompuse el seno, o sea, el peso. Con seno de 30, coseno de 30, uno toma el ángulo de la cuerda y lo descompone con seno y coseno del ángulo. Entonces, profe, en pocas palabras se diría que en estas intersecciones que se hacen en el diagrama de cuerpo libre, estas intersecciones son las que al fin y al cabo como que se unen o hacen más que nada como hacen representar, como usted dijo, hacen representar los temas, los vectores, nos ayudan a separarlos, pero al mismo tiempo, como solamente son dos, si, no sé, pues, por ejemplo, en este caso, como en el modelo, en el descomponer vectores, pero el de la te da el peso de A por el seno de 30, la fuerza normal que es el peso igual, peso mayor que peso sobre A, y después está el otro que es del B sobre A, en una misma, como en un mismo en una misma intersección. Entonces también representarían cuáles son los que tienen que restarse o cuáles son los que como que van a por eso es lo que se tienen que restar o sumar, por decirlo así. ¿Eso sería igualmente algo así? Sí. Entonces, por eso es como es mejor hacerlo así igual, pues como tiene sentido ahora, ¿por qué hacerlo así? Esto, básicamente, esto es un procedimiento súper metódico, ¿ya? Es lento, pero es bien seguro. Y ahí hay que hacerlo con cuidado, paso a paso. Sí, eso sí. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. De nada. Javier dice si puedo hacer un ejemplo con un objeto en movimiento. Voy para allá. Ahora, en movimiento nos vamos a detener un poquito a ver los dos casos posibles de movimiento. Bueno, tengo entonces mis 4 ecuaciones y ahora tengo que resolver el sistema de ecuaciones. Pero primero voy a hacer un poquito más sencillo todo esto, aproximando los valores a números que ya conozco. Entonces, voy a decir que el peso de B, como B tiene una masa de 5 kilogramos, lo multiplico por los 10 metros partido por segundo al cuadrado de la gravedad y me da que el peso de B es de 50 newton. ¿Ya? Recuerden que el peso es M por G. Y G lo vamos a aproximar a 10 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces el peso de B sería 50 newton. El peso de A sería de 100 newton. Y voy a decir que la fricción A sobre B, como forma un par acción-reacción, tiene la misma magnitud. Esto lo estoy anotando sin flechas, para que sepan que estoy hablando de las magnitudes. Tiene la misma magnitud que la fricción de B sobre A. Y esto lo voy a llamar simplemente fricción 1. ¿Ya? La magnitud. La magnitud va a ser fricción 1. La normal A sobre B tiene igual magnitud que la normal B sobre A. Y a esta magnitud la voy a llamar normal 1. Y a la otra fricción la voy a llamar fricción 2. Y a la otra normal la voy a llamar normal 2, que son la que hace el plano. Entonces, la fricción del plano sobre A la voy a llamar fricción 2 y la normal del plano sobre A la voy a llamar normal 2 para hacer un poquito más amistosa la notación. Entonces, voy a reescribir mis ecuaciones utilizando esa información. Voy a tomar estas ecuaciones y voy a pasar a la siguiente página para que no me quede tan colapsada. Tan colapsado el archivo. Ya. Usando esa información me queda entonces
la fricción de A sobre B, que la llamé fricción 1, menos el peso de B, que es de 50 newton, por el coseno de 30. El coseno de 30 es aproximadamente, y ahí saco la calculadora. Ya, aquí tienen que ayudarse con calculadora ustedes. El coseno de 30 es raíz de 3 medios, que es equivalente a aproximadamente 0,866. Sin unidad es solamente un número. Eso tiene que ser igual a 0. La otra ecuación me va a quedar que la normal 1 menos los 50 newton por el seno de 30, que es un medio, también es igual a 0. La fricción que hace el plano sobre A eso lo llamé fricción 2, esta es la tercera ecuación, menos la fricción de B sobre A, que tiene magnitud F1, va a ser igual al peso de A, 100 newton, por el coseno de 30, 0,866. Eso es igual a 0. Y la normal del plano sobre A, eso lo llamé normal 2, menos la normal de B sobre A, que tiene magnitud N1, menos el peso, 100 newton, por el seno de 30, que es un medio, también tiene que ser igual a 0. Ahí reescribí mis ecuaciones de manera un poco más numérica y amigable. De las primeras dos ecuaciones, 1 y 2, nos va a salir inmediatamente la magnitud de F1 y la magnitud de N1. Entonces, F1 va a ser igual a 50 multiplicado por 0,866 newton. Y 50 multiplicado por 0,866 me da 43,3. F1, el primer roce, es de aproximadamente 43,3 newton. Digo aproximadamente porque ese 0,866 no es exacto, el coseno de 30 no es un número exacto. Y N1 va a ser igual a 50 por un medio, 25 newton. Ahí ya encontré dos resultados. Voy a la siguiente ecuación. F2 menos F1, que ya sé su magnitud. F2 menos 43,3 newton. Menos 100 por 0,866 va a ser igual a 86,6 newton. Igual a 0. Y al sumar esto, me da que la fricción 2 es de aproximadamente 129,9 newton. Lo pueden aproximar a 130 si lo quieren. Y la última ecuación, ya, esa era la ecuación 3. Ahora me falta la ecuación 4, en donde N2 menos N1, que es de 25 newton, menos 100 por un medio, 50 newton, es igual a 0. Va a quedar entonces que N2 es igual a 75 newton. Ya puedo encontrar entonces, como tenía 4 ecuaciones, resuelvo 4 incógnitas. El número de ecuaciones que ustedes escriben es igual al número de incógnitas que pueden tener. Y ahí se termina el ejercicio. Quedo atento a sus preguntas, inquietudes, antes de mostrar el inicio de un próximo ejercicio, porque quedan solamente 20 minutos. La idea es que hoy yo muestre ejercicios y mañana ustedes ejerciten y yo apoyo su desarrollo de ejercicios. Profe, Uh-huh. profe, Sí.
la fuerza o el peso de cada objeto siempre es el peso, o sea, perdón, la masa por la gravedad. Sí, el peso es igual a m por g. Esto siempre que estemos en la superficie terrestre. Ya. ¿Ya? Porque si usted se aleja de la superficie de la Tierra, cambia el valor de la gravedad. Ya, profe. Gracias. Miguel dice que se confundió cuando saqué F2. Bueno, F2 sale de esa ecuación en donde uso F1, que ya lo encontré. Lo encontré como el primer resultado. Entonces reemplazo el valor de F1 en la ecuación donde aparece F2 y despeja. ¿Ya? Solamente es manipular ecuaciones. Y aquí es donde yo digo, yo puedo mostrar esto y ustedes más o menos entender cómo lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. ¿Ya? Cuánto ustedes entiendan en este momento de lo que yo estoy haciendo va a estar relacionado con cuánto ustedes manejen estrategias de resolución de sistemas de ecuaciones. Ahora, para que ustedes fortalezcan estrategias de resolución de sistemas de ecuaciones, tienen que resolver sistemas de ecuaciones, tienen que ejercitar. ¿Ya? Si hacen 5 problemas, van a andar más o menos. Si hacen 10 problemas, van a andar mejor. Si hacen 20 problemas, probablemente lleguen al certamen sabiendo resolver sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Acá, el desarrollo de estabilidad tiene directa relación con cuántos ejercicios hacen. Mientras más ejercicios hagan, mejor preparados van a llegar. ¿Ya? Esto tiene una cuota de entrenamiento. Ya. Ahora, Dania pregunta, ¿hay diferencias si los objetos en el plano están en movimiento? Depende del tipo de movimiento. ¿Qué pasa? Si yo les digo que todo este ejercicio, en vez de ser un sistema en reposo, es un sistema que baja con velocidad constante de 10 metros partido por segundo, todo el ejercicio es exactamente igual. Porque al haber velocidad constante, también tengo aceleración cero. Entonces, desde el punto de vista de análisis de fuerzas, aceleración igual a cero quiere decir velocidad igual a cero o velocidad constante. Cualquiera de esos dos casos tiene aceleración cero. Y si la aceleración es cero, la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Por qué podría ser igual que una cosa que está quieta tenga las mismas fuerzas aplicadas que una cosa que se está moviendo? ¿Qué justificación existe para decir que velocidad constante o velocidad cero tienen el mismo comportamiento desde el punto de vista de las fuerzas? ¿Para moverse no necesitaría una fuerza que lo empuje? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Para que el objeto se mueva con velocidad constante debería tener más fuerza que lo haga bajar? ¿O da lo mismo? Está difícil igual. No importa si se equivoquen, propongan, tienen sus ideas, eso es lo importante. Benjamín Gaete, ¿qué opina usted? ¿Qué cree? Para que el cuerpo baje, ¿está bien que yo diga que todas las fuerzas tienen que ser iguales porque la aceleración sigue siendo cero? ¿O en realidad yo debiera haber una fuerza que lo haga bajar? Benjamín. ¿La misma gravedad? La misma gravedad. Ya, pero ¿es equivalente al sistema en reposo o no? ¿O tendría que ser más distintas las fuerzas para que el cuerpo baje con velocidad constante? Acá dice debería tener una fuerza mayor para que no esté en reposo.
Para que un cuerpo se mueva, necesita permanecer empujado por una fuerza. Ya. Entonces, el asunto acá tiene que ver con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton dice que un cuerpo que está en movimiento va a permanecer en movimiento a menos que una fuerza lo detenga. Entonces, ustedes pueden probar, tomen un cuaderno y apóyenlo sobre una tabla, una mesa que puedan inclinar. Y luego ustedes lo pueden girar, y hay un momento en el que el cuaderno va a estar en reposo y después va a pasar a un movimiento en el que el cuaderno puede bajar con velocidad constante y después va a haber otro en el que el cuaderno va a bajar acelerando. Todo va a depender de si la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y yo le puedo dar un pequeño impulso inicial y después no lo empujo más y dejo que el cuaderno se deslice, yo puedo hacer que sumando 0 las fuerzas, el cuaderno permanezca deslizando con velocidad constante. Ahora, si la fuerza que va para abajo es más grande, el cuaderno va a ir bajando cada vez más rápido, y eso es acelerar. Entonces, cuando los cuerpos están en movimiento, vamos a tener el caso, velocidad constante, entonces aceleración es igual a 0, entonces eso es equilibrio. Y es igual que velocidad igual a 0. Velocidad constante y velocidad igual a 0 es equilibrio. Para nuestros ejercicios de fuerzas es lo mismo. Es idéntico, tal cual. Ahora, aceleración distinta de 0, entonces cambia. ¿Ya? Por lo tanto, el ejercicio cambia cuando hay movimiento acelerado. ¿Y qué va a pasar? Vamos a suponer ahora que voy a hacerlo rápidamente por tiempo. La cajita A de masa 10 kilogramos está sobre el plano en 60 grados, pero esta vez sin roce. No hay roce. Vamos a ver qué efecto tiene eso sobre la caja A. El diagrama de interacciones va a tener A, el plano, la Tierra. Me va a quedar feo porque tengo poco tiempo. A está en contacto con el plano y está siendo atraído gravitacionalmente por la Tierra. El inventario de fuerzas de A va a tener solo dos fuerzas. La fuerza de contacto que ejerce el plano sobre A y el peso gravitacional que ejerce la Tierra sobre A. Esas son las dos fuerzas que se aplican sobre A, que vienen del diagrama de interacciones que recibe dos interacciones. El diagrama de cuerpo libre va a tener siempre el peso hacia abajo, el peso que ejerce la Tierra sobre A, y la fuerza que hace el plano sobre A. Como no hay roce, esta fuerza no va a poder ir hacia arriba, porque para que vaya hacia arriba yo necesito la componente roce. Cuando no hay roce, la única componente que tiene la fuerza de contacto es la componente normal. Entonces, en este caso, la fuerza sale perpendicular al plano porque no hay roce. Entonces, si no hay roce, solamente hay normal. Voy a hacer ahora la descomposición para hacer el diagrama de cuerpo libre listo para los cálculos.
eje X en la dirección del plano, eje Y perpendicular al plano. La normal es la única componente de la fuerza de contacto y el peso se va a descomponer, igual que el otro, en P seno de 30, P coseno de 30, ¿ya? Usé el mismo ángulo que en el caso anterior para que sea la misma descomposición del peso. Y me va a quedar en mis ecuaciones que el plano no hace que la cajita se hunda dentro de él ni salta fuera del plano, así que en el eje que va perpendicular al plano la aceleración es 0. La normal menos P seno de 30 es igual a 0. Pero en el otro eje, la sumatoria de fuerzas es distinta de 0. Aquí hay aceleración. Entonces, si hubieran varias fuerzas, yo las pongo igual que en el otro. Una es positiva, la otra es negativa. Vamos a decir, yo voy a predecir que esto acelera hacia abajo. Ya me imagino que acelera hacia abajo porque lo acelera la única fuerza que hay. ¿Ya? Si hubieran varias fuerzas, yo dejaría positivas todas las fuerzas que van en la misma dirección que la aceleración y negativas todas las fuerzas que van en la dirección contraria. Entonces acá me quedaría que el peso por el coseno de 30, si fueran fuerzas para el otro lado, diría menos las fuerzas que van para el otro lado. En este caso no hay, es la única fuerza que hay. En vez de ser igual a 0, es igual a la masa de A, porque estoy en el diagrama de cuerpo libre de A, por la aceleración. Y esa es la gran diferencia. La sumatoria de fuerzas ya no queda igual a 0, queda igual a m por A. Y aquí, si yo conozco la masa, conozco el peso, entonces mis incógnitas serían la normal y la aceleración. El día de mañana vamos a trabajar con algunos ejercicios mezclados, tanto de movimiento en equilibrio, velocidad constante o reposo, que es equivalente, como algunos movimientos acelerados, pero acá vamos a hacer casos simples de movimiento acelerado. Y bueno, pueden revisar aula. Voy aquí rápidamente a ver aula. En donde tienen harto material del certamen 3. Voy a ir a uno cualquiera, por ejemplo, el certamen 3 de 2018. Tiene A y B. En donde hay problemas de vectores. Una pregunta conceptual de equilibrio de fuerzas, en donde se da acá una fuerza de 80 newton con ángulo de 53 y otro con ángulo de 37. Ya mañana vamos a ver por qué usamos harto, de repente usamos harto estos ángulos de 53 y 37. Y es porque son aproximadamente los que vienen de un triángulo 3, 4, 5. Ya, mañana lo voy a ver eso. Entonces se dice que hay una tercera fuerza que lo deja en equilibrio y se pide determinar la magnitud de esa tercera fuerza y la dirección de esa tercera fuerza. Entonces esta pregunta va como suponiendo que ustedes tienen que completar el diagrama de cuerpo libre para que sume 0. Esta es una pregunta de aceleración en donde se dice dos bloques de igual masa están unidos por una cuerda y cuelgan del techo de un ascensor mediante otra cuerda. Dice si el ascensor está bajando... Ah, no, es con velocidad constante. Está bajando con velocidad constante de magnitud v. ¿Cuál es la magnitud de la tensión de la cuerda que une los bloques? Esa pregunta está pensada, efectivamente, para las personas que consideran que... ¿No se ve? Oh, Dios mío. Denme un segundo para ver qué pasa. Ahí sí. Ya, eso era lo que estaba hablando primero, que es un problema del 2018, en donde tengo una fuerza de 80 newtons con ángulo de 53 y una de 60 con ángulo de 37, y preguntan hacia dónde debiera ir la tercera fuerza y con qué magnitud para que todo el sistema sume 0. ¿Ya? En el fondo, ustedes tienen que ir que los tres vectores de fuerza sumen 0.
Acá tenemos un sistema con velocidad constante, entonces este apunta justamente a ese concepto que la gente tiende a pensar de que para que algo se mueva con velocidad constante, entonces tiene que haber fuerzas más grandes para la dirección en la que se mueve. Y no, velocidad constante es equivalente al reposo. Esto está enfocado a la aplicación de la materia que se ve en taller. En taller hacen este tipo de aplicaciones, donde tienen lámparas colgadas con distintos ángulos a distintas distancias, y la idea es ver cuáles son las magnitudes de las tensiones. Y aquí hay otro problema de equilibrio. Y aquí hay otro, este sí creo que era con aceleración, ¿o no? A ver. Sí. Este es un sistema porque dice que la magnitud de F1 es de 40 newton y la de F2 es de 15 newton. Entonces, este sistema acelera. Tiene roce despreciable, así que todo el sistema hay que analizarlo con aceleración. Si se dan cuenta, el problema con aceleración está en una línea horizontal, sin descomposiciones. Tendemos a hacer problemas con aceleración que sean un poquito más sencillos. Tenemos una certamen B, que no sé, es lo mismo. Cambian los datos, pero los planteos son los mismos. Los planteamientos. El del 2019. Nuevamente hay un problema de equilibrio. Ya. Se pide determinar la magnitud y dibujar la tercera fuerza. Este dice que el ancla, luego que sale del agua, sube con velocidad constante a ser tirado por un cable de acero. Entonces, básicamente es un cuerpo con una tensión hacia arriba que sube a velocidad constante. Como le pusimos que subía, fue terrible. Todo el mundo lo pensó como que aceleraba hacia arriba. E insisto, velocidad constante es lo mismo que el reposo. ¿Ya? Y se preguntan por aseveraciones. Entonces, este apuntaba directamente a ese concepto de entender que velocidad constante y reposo son equivalentes, ambas son situaciones de equilibrio. Después dice, una persona está dentro de un ascensor vertical que baja. Inicialmente, tramo A acelera a razón de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Luego continúa tramo B con velocidad constante y finalmente frena tramo C a razón de 3 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, este ascensor que va bajando, primero baja cada vez más rápido, después tiene velocidad constante y después va frenando. Entonces, hay un momento en que la aceleración apunta hacia abajo cuando baja cada vez más rápido, después en el que tiene aceleración cero cuando tiene velocidad constante, y después tiene una aceleración que apunta hacia arriba porque va frenando. Entonces, respecto de eso, se pide comparar con símbolos mayor, menor o igual. ¿Cuál fuerza es más grande? ¿Ya? Se considera que hay una persona adentro que tiene peso m por g y tiene la normal que aplica el ascensor sobre ella de magnitud n. Y se preguntan, cada uno de los tramos, ¿cuál es más grande? ¿Ya? Y la justificación. Entonces hay una persona dentro del ascensor que se mueve junto con el ascensor, acelera junto con el ascensor, y como está parada arriba del ascensor, las únicas dos fuerzas que se aplican sobre ella son su peso y la normal. Entonces, cuando el ascensor acelera cada vez más rápido hacia abajo, y por lo tanto la persona también, ¿cuál es más grande? ¿El peso o la normal? Cuando se mueve con velocidad constante, ¿cuál es más grande? ¿El peso o la normal? Cuando va frenando, ¿cuál es más grande? ¿El peso o la normal? Y en cada una poner la justificación. Luego, este es un plano en donde se pide que dibuje unos desplazamientos, ¿ya? Entonces se pide dibujar vectores A, B y C, calcular la magnitud de los vectores A, B y C en cuadras, y calcular el ángulo que forma el vector A con el vector B.
¿ya? Aquí se mete un poquito de trigonometría y materia de vectores. Otra pregunta de vectores para determinar ángulos. ¿Ya? Esta se enfocaba al problema de taller que hubo esa vez. La solución sí. Todas las pruebas que están en aula vienen con rúbrica. O sea, con rúbrica, con pauta. Esta no es la pauta de ese. A ver. Ahí están las pautas. Así que yo les recomiendo que primero no miren las pautas, ¿ya? Intenten enfrentarlo ustedes solos, discútanlos con sus compañeros y después que ya hagan todo, pasar por la siguiente etapa. Primero, estudio individual, tratar de hacerlo solo. Segunda etapa es estudio grupal. Compare lo que pudo hacer o lo que no pudo hacer con sus compañeros, que hiciste tú, yo quedé hasta aquí, yo quedé hasta acá, yo no pude hacer esto, yo no pude hacer lo otro. Discuten, conversan, llegan a acuerdos en conjunto, juntos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y tercer paso y final, después de hacerlo solo y después de discutir con compañeros, revisan la pauta. Ese procedimiento de ejercitación asegura mayor aprendizaje que estar solo mirando las pautas, ¿ya? O estar solamente solo. El próximo control es el miércoles de la próxima semana, ¿ya? Hay una semana para ejercitar todo lo que puedan. La clase de mañana va a ser una clase práctica, se va a centrar en ejercitación. Entonces, si lo desean, pueden hacer algunos ejercicios de aquí a mañana y para mañana podemos hacer la clase con los ejercicios que ustedes propongan. Y si ustedes no proponen, bueno, yo voy a tomar ejercicios de por aquí y los voy a proponer yo. Pero es mucho más efectivo si ustedes pueden ejercitar hoy día un poco y proponer ustedes, ¿ya? El aprendizaje, insisto, es mejor cuando ustedes inician con un trabajo y luego la retroalimentación viene por sobre el trabajo de ustedes y no entregar información sin que ustedes hagan un trabajo. ¿Ya? Yo ya di hoy un par de ejemplos, con eso ya tienen información suficiente como para poder empezar, al menos a hacer diagramas de cuerpo libre, o sea, diagramas de interacción, inventario de fuerza y diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Y sí, pues, ahora termino la clase, se empieza a procesar y la voy a subir inmediatamente. ¿Ya? Las clases anteriores las he estado subiendo, creo que ya están todas en aula, ¿o no? Tengo hasta la clase 19 del 9 de julio. Y el 9 de julio fue el jueves antes de la semana de vacaciones. Sí. Entonces, están todas las clases subidas. Y esto, la proceso, la subo. Y por favor, chicos, en esta última patita, ejerciten, ¿ya? No se queden solamente con las clases. Estamos en lo último a ver si salvan el ramo. Hay personas que van bien, personas que van más o menos, personas que van mal, y se juegan el ramo en estas últimas evaluaciones. Control 5, próximo miércoles, vectores y fuerzas. Control 6, recuperativo, opcional para las personas que quieran reemplazar una nota en la que hayan tenido problemas y su desempeño haya sido bajo. También hay algunas personas que enviaron mal su archivo y tuvieron por lo tanto mala nota porque mandaron 2 veces la pregunta 1, 2 veces la pregunta 2 o no subió bien el archivo. Y hay algunos que tuvieron bajas notas ahí. También está el recuperativo para reemplazar esas notas. O si no pudieron rendir alguna de las evaluaciones, está el recuperativo para recuperar notas por ausencia. Así que el control 6 es control recuperativo, obligatorio para quienes no tienen nota, opcional para quienes quieran mejorar una nota. Y después de eso, presentamos su estado del curso para decirle si se va al global, si aprobó o si reprobó sin derecho a global. Todo depende de
qué tan bien, qué tan más o menos o qué tan mal hayan sido los resultados durante el semestre. Mientras tanto, nos vamos a enfocar en la próxima semana, vectores y fuerzas. Eso, jóvenes. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Chao. Chao, profe, cuídese, le vaya bien. También, que estén muy bien, cuídense.